Y ahora estamos revisando quizzes, preguntas y contextualizando lo que hemos visto en teoría con ejemplos prácticos. Eso es lo que estamos viendo. Yo preguntaba o explicaba recién que la capa límite es una resistencia a la transferencia de materia y daba el ejemplo de la condensación de película por gota. Entonces es importante entender que en el caso de la transferencia de calor, la condensación por gota es más eficiente que la de película, porque si condensara en película, esa película funcionaría como una resistencia conductiva a la transferencia de calor. Entonces lo que conviene es cambiar materiales. Del mismo modo, en transferencia de materia, por ejemplo, en un absorbedor gas líquido, donde tú generas una película de líquido en un soporte, sea anillo Ratching o cualquier otro tipo de estructura, tú con materiales, cambiando las propiedades de materiales, en realidad tensión superficial, logras generar películas más delgadas. Y hay un estudio súper importante, cómo hacer películas delgadas. O generar alta área de transferencia. Son dos cosas, por favor atención, son dos cosas distintas. Yo en transferencia de materia quiero dos cosas. Generar alta área de transferencia de materia o, o generar películas delgadas. Películas delgadas, un fenómeno físico-químico de tensión superficial. ¿Okay? En el caso de, por ejemplo, si yo tengo un reactor donde estoy lixiviando partículas, que son partículas que están suspendidas, imagínense que tienen algo así como arena que se revuelve en una gran juguera, es un tanque agitado. Una forma de reducir la película, que le había preguntado creo que a Ángela Salazar, es metiendo agitación, Ángela, metiendo mucha agitación. Ahí tú te aseguras que no, nunca se estanca una película. ¿Me explico? Siempre se está renovando. ¿Me explico, Ángela? Sí, profe, disculpe, escuché que me estaba hablando y estaba buscando agua, perdón. Ya no, que estaba hablando el ejemplo de la película Límite, te estaba dando el ejemplo de la lixiviación. Ya estamos claros que la lixiviación es un tanque donde hay partículas sólidas. Mientras más agitación, mejor, ¿cierto? No se forma esta película estanca que genera resistencia, en este caso, para... ¿Qué proceso ocurre aquí en la lixiviación? ¿Cuál es el transporte que ocurre, Ángela Salazar, en la lixiviación? ¿De dónde a dónde van las moléculas? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Difusivo? Sí, pero ¿de dónde a dónde van las moléculas? Tengo sólido y líquido. ¿Cómo se mueven las moléculas? O lo que se está disolviendo, lo que está pasando. Está definido. De sólido a líquido. Perfecto. Y si tengo una película de líquido y que molesta, se hace más lento el proceso. ¿Ok? Del mismo modo, pongan atención acá. Si yo tengo por ejemplo, tengo calcopirita. Si en la reacción química en esa calcopirita, fíjense, escuchen bien lo que pasa acá. Aquí se forma una capa de azufre. En ese caso, esa no es capa límite, simplemente es una resistencia que se genera producto de una reacción química. Y eso realmente nos ocurre, por eso no podemos lixiviar la calcopirita y tenemos un gran problema a nivel mundial con ese mineral. Camila Soto. ¿Me escuchas, Camila Soto? Sí, dígame. ¿Por qué estoy dando el ejemplo de la lixiviación de calcopirita en el contexto de película de capa límite? No lo sé. ¿Quién escuchó esto que acabo de escribir? ¿Que lo puede explicar, por favor? La diferencia que hay al formar esta capa de azufre y la película de líquido, por favor. Carlos Araya. No lo sé tampoco, profe. Eduardo Villar. Tampoco sé, profe. Eduarda Villar, perdón. Sí, Dana Castañeda. Eduardo. ¿Están enchufados en la clase o es muy rápido? Profe, yo la verdad no entendí muy bien. ¿Podría como repetir la idea Bueno, general, hay dos por cosas. favor? Estamos hablando de capa límite y nos centramos en el ejemplo de la lixiviación. ¿Ya? Entonces, suponte que tú estás disolviendo unas lentejas o una esfera de cloruro de sodio y las tengo en un tanque agitado, están todas suspendidas. En eso, naturalmente, por las propiedades de los materiales, se va a formar una película de líquido en torno a la partícula de sodio. ¿Estamos claros? Entonces va a empezar a disolverse el cloruro de sodio, ¿cierto? Va a pasar a la fase líquida, pero ese ion de cloruro, el ion, cloruro y ion de sodio tiene que pasar a través de la película para entrar al seno líquido. ¿Estamos claros con eso? Sí. ¿Sí? Ya.
Ahora, si ese espesor de película es más grueso o está estancado, la transferencia de materia es más lenta porque funciona como una capa resistiva al transporte desde el sólido al líquido. ¿Estamos claros con esa secuencia, cierto? Ahora, en la medida... Profe, disculpe que lo interrumpa, pero es que me cuesta como imaginármelo sin verlo. ¿Existiría la posibilidad, si puede escribirlo en una pizarra o en un ejemplo visual? Es que como que no me cuesta imaginármelo. Quizá soy muy lenta. Sí, pero dibujo horriblemente y estoy tratando de explicar los quizzes. ¿Ah? Que no tengo preparado eso. Lo tengo preparado en la clase de lixiviación. A lo mejor le muestro directamente ese ejemplo, pero bueno, lo que yo quiero comunicarle es que pero tú te imagináis sí, el tema de la condensación, ¿cierto? Con película en tubos y condensación en gotas. Eso lo tienes claro, ¿no? Sí, sí, profe. Ya. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando tú tienes cualquier proceso de transferencia de materia, siempre va a haber una interfase. Y como yo les explicaba recién, si tú tienes un sólido, ese sólido, esa partícula, esa pelota, tiene una capa de líquido que funciona como resistencia al transporte, en este caso, del ion a la fase líquida. Cuesta que pase. ¿Ok? Si yo empiezo a mezclar esta cosa, lo revuelvo mucho, esa película de líquido se empieza a adelgazar. ¿Ok? Y si se adelgaza, mejora la transferencia de materia. Estamos claros que metiendo agitación disminuyo capa límite, mejoro el mezclado, subo el Reynolds de mezclado, por tanto se mueven más rápido las moléculas y salen más rápido. Esas dos cosas las tenemos claro. Uno, baja espesor de película y mejora el Reynolds de mezcla al mezclar. Entonces, el caso típico es cuando tú tienes azúcar, tú echas azúcar y la empezáis a revolver, pues ocurren dos fenómenos: disminución de capa límite y mezclado en el seno del lecho. ¿Estamos claros ahí, Milanka? Sí, sí, sí. Ya. Ya. Ese es el concepto de capa límite, es el concepto de mezclado. Son dos cosas, son dos términos. Un término que dice el espesor de película, la resistencia difusiva al transporte, es un tema. Y el segundo tema es el Reynolds de mezclado, que me sube el Peclet number, que vimos en la clase pasada. ¿Ok? El Peclet number me dice que mientras más Reynolds hay, más alto va a ser el coeficiente de transferencia de materia. Son caminos separados, ¿ya? Lo vamos a ver en la ecuación, ¿ya? Lo que quiero que entiendan conceptos con ejemplos prácticos, ¿sí? Ya. Tercera cosa que mencioné, y espero que no se confundan. Existen otros fenómenos en el proceso de lixiviación, donde adicionalmente a la película de líquido, cuando usted hace reaccionar, en este caso la calcopirita, en la reacción química se produce azufre. Y ese azufre queda pegado en la partícula. ¿Ok? Forma como una cáscara. De hecho, en ingeniería de procesos le decimos reacción química con capa ceniza. Y esa capa que se forma como una resistencia difusiva adicional. ¿Sí? Milanka, ¿me sigue con lo que te estoy explicando Sí, ahora? sí, estoy tratando de imaginarlo. Sí, en eso estoy. Sí. Sí, lo que estamos viendo es súper complejo, porque es un tema que no está resuelto en la minería del cobre, calcopirita. Es un tema que nosotros estamos desarrollando, por eso quiero que lo entiendan bien, el concepto. Y esa es una resistencia difusiva, porque hay una capa que se forma. Si hay una película líquida, hay una resistencia difusiva, que se llama. ¿Ya? ¿Ok? En el caso de las películas límite, la resistencia difusiva se elimina o se reduce aumentando el mezclado. Yo le pongo una tremenda agitación. En el caso de la capa ceniza, ahí no puedo hacer nada, porque se encapsuló la partícula y ahí soné, no puedo hacer nada más. Hay que tener otros medios que no los vamos a ver ahora. Entonces, estamos claros con los dos casos donde hay una resistencia difusiva. Felipe Reyes. Felipe Reyes, ¿está enchufado? Aló. Para las clases es necesario que estén conectados de algún modo, porque si no, no puedo seguir como van avanzando. ¿Ok? Así que Felipe, si estás escuchando, te pido que tenga habilitado el micrófono. Ignacio Soto, ¿estás escuchando? Sí.
Ya, entonces estamos claros que cuando hablamos de resistencia difusiva se podrían presentar dos casos. Uno, producto de la capa límite, que eso siempre va a estar, y hay otro caso donde producto de las reacciones se forma una cáscara, como subproducto, en el caso del azufre. Ese, ¿lo tienes claro, Ignacio? ¿Cierto? Sí. Ya, en el caso de la capa producto de una reacción química no hay nada que hacer. O sea, sí hay que hacer otras cosas, metemos ozono, metemos medio abrasivo, pero es otro cuento, ¿ya? En el caso de la capa límite, la solución más práctica es meter mezclado. ¿Ok? ¿Qué limitación tiene meter más mezclado, Ignacio Soto? Si meto un agitador, le meto más potencia. ¿Qué limitación tienes? Si empiezo a meter... El consumo energético. Muy bien, excelente. Estáis pensando como ingeniero. ¿Cuál es el consumo de un reactor por metro cúbico más o menos de un agitador? Agua nomás. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánta energía necesitáis? Un HP. Excelente. Y si metís más potencia, si metís, por ejemplo, mucho sólido suspendido, llegáis a 5 HP. Si tienes sólido, un 30% sólido a 200 micrones, 5 HP es un número que uno tiene que manejar. Esa es la potencia necesaria, ¿ya? Para que la cosa se mezcle. ¿Estamos claros? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya hablamos de la resistencia difusiva y la resistencia, por capa ceniza, ¿ya? ¿Hay alguna otra cosa que le haya quedado en duda de las preguntas que dieron, ya sea la hayan contestado o no? Profesor, Yo, profe. Alejandro Zambra, dale Alejandro, de ahí pasamos a... O levanten la manito, veamos dos preguntas más. ya, profesor, una consulta, ¿cree que pueda mostrar en la compartir pantalla y mostrar las ecuaciones que iban en la pregunta 16 y 17? Porque en el control no aparecieron, no se cargaron. Es que el quiz lo voy a hacer de nuevo, Alejandro. Sí, no, es que yo preguntar si es que como sería para estudiar algo, porque es que lo que pasó es que decía la expresión y no salía la expresión, no salía ninguna imagen. Ok, Entonces, dame no, un segundo para apuntarlo, porque no lo puedo hacer ahora. No tengo tan a mano las preguntas, tengo que hacer un... ¿Ah? ya, profesor, gracias. No las tengo tan a mano, espérate un poco. Entonces, primero quería más imagen con difusión. Entiendo. Y ecuaciones, preguntas. Ecuaciones, preguntas. ¿Ya? ¿Alguien más estaba preguntando? Yo, profe, las unidades del coeficiente de transferencia de materia dependen de la fase en que se produzca. ¿Por qué es eso? Ya, depende de la unidad de concentración también, po. Claro, mira, lo que pasa es que yo puedo decir, suponte que tú tienes una absorción gas líquido, ¿ya? Y tú puedes calcular el coeficiente de materia, son 4 formas de calcularlo. Uno referido a la fase líquida, otro referido a la fase gaseosa, si en la fase gaseosa aparecerían presiones parciales. ¿Me explico? En general, uno habla de coeficientes de transferencia globales, donde hace una suerte de transformación a una unidad común. En el caso de la absorción gas líquido, que yo por un lado tengo presión parcial y en otro caso tengo miligramos litros en la fase líquida, lo que uno mete ahí entre medio, Annalise, es, por ejemplo, la constante Henry, una ecuación de estado que me relaciona el equilibrio en fase gaseosa y fase líquida. ¿Me explico? Entonces, respondiendo, depende de qué fase estoy considerando. Normalmente se hace el coeficiente global, pero eso lo vamos a ver en la absorción un poco más en detalle. Y para el caso de la absorción en gas, habían 4 formas de calcularlo, cuatro formas de representarlo. ¿Te queda claro, Annalise? Sí, profe. Estupendo. Ahora, mira, nosotros vamos a seguir con lo que vimos en la clase 5 de difusión, para estar al día con la profesora Paula, porque Paula sigue con lo de la clase 5. Voy a cortar este